Bienvenidas y bienvenidos a nuestro último podcast de Sexto Sentido. Somos Fernanda Tecuampil, Marlene Centeno, Jimena Villegas y María Fernanda Santos. Dile ya a tus papás que no vas a regresar, que vas con un loco que no te para de amar, a vivir salvaje. El día de hoy estamos felices, tristes, nostálgicas, porque ya es el último podcast que vamos a hacer. Entonces vamos a tratar un tema que es bastante común, lamentablemente, aquí en México, que es el embarazo adolescente. Y pues lo decidimos llamar este capítulo Guárdalo si salpica. Entonces espero que lo disfruten. Y pues sí, y sin más vueltas, comenzamos. Ok, pues para comenzar queremos definir lo que es un embarazo. Embarazo es el término utilizado para describir el periodo en que un feto se desarrolla en el vientre o útero de una mujer. El embarazo suele durar aproximadamente 40 semanas o poco más de 9 meses, lo cual se calcula desde el último periodo menstrual hasta el parto. Y para eso es fundamental entender cómo se puede llegar a un embarazo. Sí, trayendo el tema que nos habla Jime, es importante hablar sobre la educación sexual para la prevención de este mismo, cuando uno no desea ser padre. La verdad creo que ya a lo largo de estos podcasts, de estos capítulos, hemos visto cómo la sexualidad es un tema pues bastante sensible para muchas personas debido a la situación de religión en la que estamos viviendo. Y aunque suene repetitivo, es algo que no es una mentira, es algo real, algo que podemos ver a nivel estadístico en situaciones con personas que conocemos incluso. Y pues sí, el hecho de seguir diciendo el tema de la educación sexual es un tabú no es más como un relleno, sino es una explicación de cómo la ignorancia en no tratar esos temas, en darles muy poca importancia o realmente pasarlos por alto, acaba siendo un factor pues bastante importante al momento de hablar de, como ya habíamos dicho, de las ETS y en este caso del embarazo adolescente, que lamentablemente pues aquí en México es un tema que se ve en grandes cantidades, personas que tienen a sus hijos a una edad muy temprana y pues realmente, como se nos ha dicho, son niños educando a otros niños. No es algo en donde la madurez pues de las personas sea apta o tenga los recursos tan solo económicos para poder mantener a un bebé. La verdad es muy importante y siento que nunca vamos a poder acabar de recalcar lo importante que es el hecho de educar a los hijos de los métodos anticonceptivos, de cuándo comenzar una vida sexual, de cómo llevarla de manera sana, de reconocer las partes de su cuerpo, cosas tan básicas que vimos en el primer podcast sobre pues la educación sexual en general. No, simplemente como vivimos en un mundo donde pensamos que si no lo tratamos no existe, tratamos de ignorar un problema pues bastante grave, porque como veremos en este podcast, pues son temas, como en este caso que es pues el embarazo adolescente, que al final termina pues siendo un riesgo para quien va a tener al bebé. Es un peligro, es como una situación bastante complicada, ya que el cuerpo no está pues en su totalidad maduro, no existe pues como todavía ese proceso en donde el cuerpo pueda tolerar un embarazo y pues existen pues ya los problemas de alto riesgo, situaciones que ponen en riesgo la vida no solamente de la madre sino del bebé, abortos clandestinos, son varios temas que pues en este momento vamos a tratar. Pero sí, he visto en mi caso, en el pueblo del que vengo,
pues sí, es muy común ver como estas situaciones donde las niñas ya muy chiquitas pues comienzan a tener bebés, ya se juntan, o incluso pues es muy común, lamentablemente igual, que los padres abandonan a la mujer cuando se enteran de que está embarazada. Tengo familiares igual que sucede eso, y tengo pues la dicha de poder mencionar que en estas casas, cuando se trata un tema así relacionado a lo sexual, lo toman con mucha pena, con mucha vergüenza, y pues en vez de dar información lo desvían por completo. Es de, ok, solamente no lo hagas. Como que el simple pensamiento de la abstinencia es en donde pues muchas personas, muchos adultos se esconden para poder tapar ya un tema como tan grande, tan extenso. Buscan ocultar tanta información, tantos riesgos, con una simple palabra, la abstinencia. Igual en un ámbito muy religioso, el decir es que tienes que seguir pura y casta hasta el matrimonio, o en caso de ya estar embarazada, el que te digan, no, es que es por mandato de Dios, debes de tener al niño, y los hijos que tengas pues son los que Dios te debe de mandar y tú debes de aceptarlo. Entonces, más allá de una decisión propia, es una decisión social. Una decisión social a la que no hemos estado, pues, ¿cómo se diría? Como que vamos sin las herramientas. Es como ir a una guerra sin saber que es una guerra, sin tener armas, ni la mínima noción de lo que debemos hacer. Básicamente es eso. Entrar en un mundo donde no se nos dieron las bases. Es cierto, Santos, existen muchas ideas en torno a hablar de sexualidad con niños y adolescentes, como por ejemplo que podría quitarles la inocencia. Sin embargo, es sumamente relevante que las conversaciones comiencen desde la primera infancia, esto porque los niños de todos modos reciben información conflictiva y dañina en pares, medios y películas, entre otros. El desconocimiento sí favorece conductas de riesgo, por lo que educarlos es protegerlos. De igual manera, el hablar del embarazo desde nuestros antecedentes se ha vuelto un tema tabú. Con los prejuicios que se han venido desde nuestras generaciones pasadas, es complicado concebir el solo hecho de que se iniciara una vida sexual. Sin embargo, hoy podemos concientizar e involucrarnos de manera adecuada con nuestros menores, para orientarlos y darles las armas suficientes ante una relación sexual, guiarlos e informarlos ante la forma en que deben cuidarse. Como ya lo había mencionado en otro podcast, pues es un tabú todo esto de la educación sexual, y es por eso que se llegan a embarazos no deseados a una edad temprana. Y también es pues bueno, es un tabú. Y pues también el cómo señalan a una mamá joven, y cómo también esto es tabú. Entonces, pues en unos momentos mis compañeras les van a hablar un poquito más del tema. La verdad, el tener ya a un bebé es un ámbito pues muy amplio. Hablamos de muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta. Y tan solo para empezar, cuando estábamos investigando, pues, por ejemplo, preguntándole a nuestras madres de algún tipo de riesgo que tuvieron durante el embarazo, ya en una edad donde el cuerpo ya era maduro, ya tenía pues los medios para poder mantener al bebé, aún así existen varios peligros. No solamente en un embarazo adolescente, simplemente un embarazo de por sí ya es una palabra que tiene mucho peso, no solo emocional, sino también físico, que puede llegar a alterar pues el estado de la mujer o de la persona que va a tener al bebé. Y pues aquí investigamos unos tipos de riesgos en el embarazo en una edad en donde pues sí está pues recomendado el tener ya bebés. Por ejemplo, encontramos el de la placenta previa, y pues es cuando el bebé obstruye parcial o completamente el cuello uterino de la madre.
o de la persona que va a tener bebé. Luego está la preeclampsia, que es una complicación pues caracterizada por la presión arterial y pues esto llega a dañar otros órganos. Uno muy común y muy triste que sí me ha tocado ver ha sido el aborto espontáneo, y pues es cuando muere el embrión de manera ya natural, o es la salida del feto básicamente antes del desarrollo, pues no total, pero antes de un desarrollo un poco más como más avanzado para poder sobrevivir, ¿no? Esto comúnmente ocurre como en las primeras 20 semanas y es muy sorprendente porque incluso la madre puede puede tener un aborto espontáneo sin siquiera haber estado enterada de que estaba embarazada. La persona, no era consciente de que tenía un embrión ahí, y pues muchas situaciones pasan que empiezan a tener un sangrado excesivo, comienzan a desangrarse, van al doctor y pues reciben esta noticia de es que estabas esperando un bebé y tu cuerpo lo rechazó, entonces existió un aborto espontáneo. A muchas personas pues sí es un tema pues bastante triste para las personas que sí querían al bebé, o es un golpe emocional. En general es algo psicológicamente muy duro de pasar, pero pues existe riesgo, está la probabilidad de que ocurra. Y otro que encontramos que pues la verdad no sabíamos era la ruptura prematura de las membranas, que pues por sus iniciales RPM, y esto ocurre cuando antes de tiempo se rompen estas membranas antes de que la mujer o la persona esté en el trabajo de parto, completamente se rompen. Y pues ya cuando estábamos investigando estos riesgos, pues muchas sí nos quedamos yo no sabía que pues podía pasar esto. Por ejemplo, yo no sabía lo de la presión arterial. Entonces, son cosas que pues decimos, no, es que en una edad ya recomendable para tener un bebé, ya es como seguro que va a salir el producto. Que sí va a haber un labor de parto y demás, cuando no es así. No solo en un embarazo adolescente hay muchos riesgos. Obviamente en un adolescente, cuando eres menor, hay más por el hecho de la formación de tu cuerpo, de las defensas, muchos factores que pues vamos a ver en un futuro, ¿no? A lo largo de este podcast. Pero también han habido muchísimos casos en donde mujeres o personas con útero que están en el proceso de gestación, pues ocurren estas situaciones que lamentablemente las ponen en riesgo o los ponen en riesgo, y también al feto que está formándose, al embrión también. Entonces han habido otros casos. Por ejemplo, uno que pasó fue en el que mi mamá yo le provoqué quemaduras de segundo o tercer grado en toda la parte del abdomen y del cuello, y son situaciones que pues no están bajo el control de quien va a tener al bebé. Obviamente hay algunas situaciones donde sí hay antecedentes, donde sí se puede saber que puede haber un problema, pero muchos de estos son cosas que pues no se replantean, no pensamos que pueda llegar a pasar, pero pues sí sucede, es algo que se vive, que lamentablemente muchas personas han tenido que pasar por un proceso de este tipo, en donde se ve en peligro o se ve en amenaza, en riesgo, su integridad física y la integridad física pues del producto que está, que tienen. Claro, de igual manera las consecuencias aumentan ante un embarazo adolescente. Las madres adolescentes de 10 a 19 años tienen mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistemáticas que las mujeres de 20 a 24 años. Y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer y nacimiento prematuro.
Precisamente por esto es que es necesario tener en cuenta maneras fiables de prevención, por lo que es relevante tocar estos temas con nuestros menores desde cierta edad, para que ante la presencia de dicha circunstancia, él sepa cómo y de qué forma debe actuar y cuidarse, disfrutar con responsabilidad y sin consecuencias no esperadas. Los métodos que mencionó mi compañera, pues también es importante saber el uso correcto de lo que se le llama la planificación familiar, que esto quiere decir que es el conjunto de medidas anticonceptivas que puede utilizar tanto un hombre como una mujer, es decir, la pareja, para evitar un embarazo. Y pues de estos hay varios métodos anticonceptivos disponibles que ayudan a prevenir un embarazo no deseado. Por ejemplo, que las más populares pues suelen ser el preservativo y las píldoras anticonceptivas. Cuando ya hablamos de todo este tema del embarazo adolescente, del embarazo en una época donde se es recomendable, es el creer que es nada más tratar el tema ya del embarazo, pero también tenemos que hablar de la prevención. Como pues nos dijo Jimé, está la prevención familiar, que igual en el IMSS sí me ha tocado que me digan que, oye, aunque todavía no empezó tu vida sexual, pues tienes que ir a estas pláticas donde te comentan de, ok, esto es lo que sucede, tu cuerpo puede pasar por esto. En mi caso, pues yo como tomo antidepresivos, antipsicóticos y ansiolíticos, pues pueden haber ciertos problemas al momento de tener a un bebé. Puede tener problemas el bebé a nivel genético, alguna malformación. Son cosas que ellos te tienen que explicar porque es el deber, el ayudar y orientar a las personas en caso de que comiencen o quieran comenzar o ya tengan comenzada una vida sexual. No solamente es un tema de que en el embarazo, o sea, de embarazo ya, durante y después de sino es también desde antes, el poder planificar de manera correcta, a manera pues emocional, psicológica, mental, física, social incluso, pues varios factores que puedan ayudar a que tu embarazo sea pues lo más sano posible. Y pues por eso, por ejemplo, cuando mencionaron lo de la prevención familiar, pues ahí también te explican los métodos anticonceptivos, como dijimos en el podcast anterior sobre la CTS, no es una responsabilidad que caiga solamente en el cuerpo de quien tenga el útero, sino también de quien pueda, o sea, de quien da pues el comienzo a a este producto, ¿no? Son, como dijimos la vez pasada, cambios hormonales muy fuertes que pasan las personas con útero, que pasan las mujeres, cambios que realmente pues dices, ok, o sea, ¿por qué lo tengo que pasar nada más yo? Actualmente se han inventado y están en proceso de invención nuevos métodos para que también los hombres o las personas con pene pues traten este tema. Y por lo que he visto, por lo que he investigado, no hay como tanta repercusión a nivel hormonal en el cuerpo del hombre o de la persona con pene como a comparación de una persona con útero. Entonces siento que también es mucha de la comunicación que se debe de tener en pareja. No solamente es algo que va a durar un rato, es una decisión que, aunque en el acto sexual sean minutos, puede desembocar en un embarazo no deseado y pues como más riesgoso en la adolescencia. Ya tener un bebé que tú no quieres es algo que realmente va a ser bastante fuerte en tu vida y en caso de tu pareja, si es que la pareja se llegara a quedar. El tenerlo a una edad bastante temprana pues te va a limitar en bastantes cosas. Se te puede vulnerar de diferentes maneras. Son complicaciones en donde dices, tengo una vida, pero también tengo tengo en mis manos la vida de un bebé. ¿Qué se debe de hacer?
por eso pues se me hace bastante importante el hecho de visibilizar pues todo este ámbito en donde no solamente es la decisión de pues de los doctores, de la pareja, simplemente es yo como persona gestante no estoy preparada o preparado para poder tener un bebé, no solamente en el proceso de gestación, sino después del parto. Y es por eso que pues es bastante importante, o sea, el tratar como familia, porque muchas veces eso es lo que falla y es lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos podcasts, estos capítulos, que en el núcleo principal, que es la familia, nos falla mucho la comunicación, donde los hijos tienen pena, tienen vergüenza o tienen miedo de contarle a sus padres que ya comenzaron una vida sexual activa. ¿Por qué? Por el hecho de que en la familia existe como ese tabú, ese resentimiento hacia un tema que es tan normal, es tan natural, que cuando se enteran de que pues alguien de la familia tiene un embarazo, lo rechazan, les echan la culpa, pero no es la culpa de la persona como tal, sino que también hay unos antecedentes en donde no se le educó de manera adecuada para así poder tener las herramientas suficientes cuando ya comenzara su vida sexual activa. Es decisión de cada quien cuándo comenzar su vida sexual, pero sí hay recomendaciones en donde antes hay cierta maduración mental, emocional, en donde ya se puede hablar de que es bueno comenzar una vida sexual activa, porque pues sabes y ya eres consciente de lo que estás haciendo. Pero eso va mucho de la mano con que te eduquen de manera correcta, con que tú sepas de ok, estos son los pros y contras de tener una relación sexual. Entonces, por ende, voy a esperar un tiempo más, o yo ya me siento preparado, ya sé lo que puede pasar, sé lo que tengo que hacer después, ya tomé mis pláticas, no solamente en la familia, sino que también a nivel profesional, en lo de la prevención familiar. Ya sé, ya tengo herramientas, o sea, ahora sí puedo y ser consciente de lo que va a ocurrir o lo que puede llegar a ocurrir o de cómo evitar pues estas situaciones que muchas veces pasamos por alto y damos como casi por milagro de Dios que no pase nada. Son temas pues bastante mal vistos aquí en México más que nada, o en poblaciones donde la religión es donde pues predomina. Pero el tapar es como tapar el sol con un dedo, tal cual. Literalmente no le damos la oportunidad a las personas de vivir una vida sexual adecuada y sana por el miedo de es que eso está mal, eso es incorrecto. Si no les decimos desde un inicio lo que puede llegar a pasar, ¿cómo van a saber ellos que lo que pasa en su cuerpo a nivel hormonal es un cambio? Más que nada ahorita que pues como que nos enfocamos en el embarazo adolescente, la pubertad de la adolescencia, donde las hormonas pues hay un cambio, hay una activación completamente alta a nivel hormonal. Si no saben los padres o familiares o algún tipo de tutor, médico, incluso maestros, el tocar estos temas de ok, ahorita tienen las hormonas, como se dice vulgarmente, las hormonas alborotadas, puede pasar esto. O sea, la comunicación es completamente eficaz, la confianza y el hecho de pues cortar ya de raíz el miedo de tratar temas importantes como lo es el que se puede llegar a tener un embarazo a una edad muy temprana y de manera no deseada. ¿Y qué es lo que va a pasar después de eso? A nivel económico, psicológico, en la relación con tu pareja, si es que como había mencionado, si es que se queda a tu lado, a nivel familiar, con tus padres, nivel escolar, económico, todo, son muchísimas cosas que el embarazo, el tener un bebé, ya tiene de por sí. Entonces a una edad muy temprana, pues estos se hacen más pesados. Entonces sí, básicamente todas estamos de acuerdo de que es necesario pues implementar este tipo de pláticas, este tipo de investigaciones, de educación,
para dar herramientas a futuras generaciones o a las generaciones que estamos ahorita. Pues el hecho de poder decidir sobre nuestro cuerpo de manera correcta, de manera sana, sabiendo pros y contras, sin tener el miedo de ser juzgados o juzgadas. No podemos evitar el inicio de una vida sexual en nuestros menores. Sin embargo, podemos orientarlos e informarlos acerca de cómo actuar con responsabilidad, cómo evitar consecuencias no deseadas y cómo cuidarse y disfrutar de esta etapa sin sufrir algún tipo de daño o alguna consecuencia de ese tipo, como lo es un embarazo no deseado. El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, entre otros. Bueno, chicos, pues la verdad es que si nos damos cuenta es muy importante la planificación familiar y el cuidarnos. Pero pues es que todo esto se enlaza, o sea, muchas veces ni siquiera podemos tener un buen conocimiento de métodos anticonceptivos porque como lo mencioné, la familia es importante y que ellos nos lo piensen diciendo desde casa y desde que tenemos una edad adecuada también, pues es importante. Y pues muchas veces te juzgan, ¿no? Es que por qué no te cuidaste? O fuera de eso, pues es que en internet hay muchos métodos y pues por ahí te puedes ayudar y te puedes meter. Y pues como dice ahora sí que yo pues digo, no, o sea, la verdad es que en internet no hay cosas 100% verdad. O sea, sí es importante ir a un doctor con un ginecólogo, no sé, que tenga este conocimiento. Pero pues también cómo vamos a ir si muchas veces cuando les decimos a nuestros papás, no, pues es que vamos a ir. No, ¿por qué lo haces? O te empiezan a juzgar por ya empezar a tener una vida sexual activa, o una actividad sexual activa, mejor dicho. Entonces, pues ya te empiezan a juzgar, o no siempre, regresando al tema de que, pues que, no sé, que investigues que dice, ¿no? Pues es que investiga, para eso existe el internet. O sea, pues sí, pero hay mucha información que no es verdad y que también, pues nos podemos confundir. El embarazo en los y las adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano. Uy, pues yo creo que vamos a poner el video de una muerte de una chica porque pues tuvo un aborto, pero pues fue clandestino, entonces pues la consecuencia de esto, pues les vamos a enseñar el video. Yo ya pido una señal. Dios dame fuerza que ya me voy a rendir. Dios dame fuerza que siento que yo ya perdí. Y no. Esto pasó totalmente desapercibido. Bajo este argumento, desde la Superintendencia de Salud se lavan las manos. En enero del año 2020, una comitiva policial fiscal ya había allanado el sanatorio Sosa de Fernando de la Mora, que es supuestamente clandestino porque se estaba practicando abortos, reporta el Ministerio Público. De inmediato, Salud Pública lo clausuró. Sin embargo, durante la pandemia siguió operando. A más de 2 años, ahora el lugar volvió a ser allanado por otro presunto caso de aborto clandestino. Esta es la resolución de clausura, de clausura del 3 de enero del 20, o sea, ya hace casi 2 años que fue clausurada esta clínica por realizar en ese centro, creo que, maniobras abortivas. La superintendencia controla las entidades prestadoras que están habilitadas por el ministerio. Nosotros tenemos bajo nuestro control más de 2.000 entidades prestadoras.
La propietaria del sanatorio Sosa, mediante chicanas desde el 2020, está dilatando su juicio oral, que finalmente ya tiene fecha para este noviembre, reportan desde el Ministerio Público. Y eso ocurrió en diciembre del 2019, y los primeros días de enero fue el procesamiento de la Fiscalía. Sofía Eliodora Sosa, que es la propietaria de ese sanatorio, y ella sigue procesada, está pendiente de juicio oral en esta causa. Justamente por el tema de la pandemia, del COVID, se suspendieron los plazos, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces después, con chicana también de las partes, y ahora se hizo la audiencia preliminar y se hizo el juicio oral, y está pendiente de audiencia de juicio oral. Y tengo entendido que es para el mes de noviembre de este año. La denuncia fue justamente porque hubo un parto clandestino, ¿verdad? Y se había retirado una criatura de ahí, ¿verdad? Se dio a luz una madre, ¿verdad? Y hubo una denuncia sobre el sistema de forma de ayuda, ¿verdad? Había instrumentales que no estaban en condiciones, también del quirófano, había remedios del IPS, había remedios del Ministerio de Salud, y ahí empezó la investigación, ¿verdad? Y ella sigue procesada, está pendiente de juicio oral en esta causa. Ay, yo les daré un contexto de este caso que sí se me hace un poquito pesado. Esto pasó el 12 de octubre de 2022. Es un tema del año pasado, un tema bastante reciente. Básicamente lo que ocurrió fue que una comitiva fiscal allanó un sanatorio privado, por así decirlo, ubicado en la zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora. Y ya se habían presentado varias denuncias, ¿no? En donde se decía que ya se practicaban abortos a menores de edad. Obviamente estos abortos eran de manera clandestina. En su momento ya había sido allanado, o sea, ya en un pasado ya había un antecedente de allanamiento por tráfico de niños, o sea, un tema bastante pesado ya de por sí. Pero bueno, o sea, volvió a abrir, se hicieron como todas estas denuncias donde se decía que existían abortos clandestinos a menores de edad. Y bueno, el caso es que la fiscalía, que quien está a cargo es la fiscalía de Fátima Villasboa, así se llama la fiscal, se encargó de todo este procedimiento. Obviamente tuvo que estar acompañada por médicos forenses del Ministerio Público. Y y se preguntarán cómo es que comenzó todo este problema de las denuncias de abortos clandestinos. Y pues es básicamente que se había practicado un aborto a una menor de 16 años, o sea, una menor de edad. Y ya cuando los intervinientes llegaron al lugar, pues sí, efectivamente encontraron varias evidencias de que sí se estaba practicando el aborto pues a personas de menor de 18 años. Tenemos el nombre, que se llama, bueno, lo han denominado como Clínica Sosa. Y de hecho la propietaria pues está todavía siendo buscada por la comitiva fiscal y la policía, pues por todos los procedimientos ilegales que se han estado pues haciendo en este lugar, en este sitio. Como habíamos mencionado, ya había sido allanada, y esto había sido en el 2020, igual, como habíamos dicho, por las denuncias de tráfico de niños. Y el problema aquí fue el que después del allanamiento siguió pues trabajando, siguió funcionando, aunque a nivel del Ministerio de Salud Público ya no tenían ya no estaban habilitados como tal, como una clínica. Ya se les había quitado ese permiso, pero ellos lo evadieron, siguieron practicando pues este tipo de cosas, que en este caso fueron los abortos a menores de edad, obviamente clandestinos, obviamente sin supervisión o sin un requerido, o sea, sin un debido proceso en donde se cuida la integridad de la menor o del menor. Entonces, pues básicamente ese fue un resumen del caso. Nosotros no sabíamos realmente pues nada de esto hasta que estuvimos investigando casos de este tipo, que nos enteramos de esta situación. Ok, bueno, pues después de que mi compañera Santos diera como que el contexto del caso, que del video que les mostramos, pues va un segundo caso que es más
más personal y de esto no fue como un aborto como tal, pero pues se los voy a comentar que bueno, yo soy mamá y pues fue un embarazo pues joven, ¿no? Me embaracé cuando iba a cumplir los 18. Entonces, pues obviamente mis papás fue sobre todo, pues sí, mis papás fue como un tema de es que ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no usaste condón? Lo más común que pues hemos escuchado, ¿no? Y como yo, mi contestación fue que ellos nunca me habían hablado, y pues es real, nunca me habían hablado de métodos anticonceptivos. Lo único que en algún determinado caso me llegaban a decir era como de, pues si vas a tener relaciones, pues cuídate, ¿no? O sea, pero es como de, ok, pero ¿qué métodos existen? Y tampoco para ir como con un doctor o alguien o algún especialista que supiera de esto para saber cómo empezar a tener una vida sexual. eh, Porque pues mis papás son como de muy, pues ya saben, ¿no? O sea, pues no, estás muy joven o no porque esto, ¿cómo vas a ir a un doctor para hablar de eso si estás chica o cosas así? Que creo que es muy común que escuchamos. Y pues en caso de eso, pues sí fue mucho tabú aquí, pues con mi familia, pues sobre todo con mis papás. Tuve familiares que, claro, me apoyaron y me siguen apoyando, nunca me juzgaron. Sin embargo, hay otras que sí, incluso puedo decir que tengo amistades, o bueno, más bien no se puede, a esos, pues creo que no se les puede decir amistades, pero tenía una amistad, o bueno, amistades que dos, tres personas que sí empezaron a juzgarme mucho, o, pues a tacharme de lo peor, ¿no? O a juzgarme por, eh, del mismo embarazo, pues adolescente. De no, y ¿saben qué? O sea, lo peor es que ni siquiera era como que me lo decían a mí, sino se lo decían a otras personas, o decían, es que cómo puede estar embarazada en estos tiempos. O sea, y es como, ok, o sea, sé que no estuvo bien, y pues yo creo que también por eso debería de ser, saliéndonos un poco de contexto, o bueno, creo que también debería ser importante el aborto, legal, ya que pues regresándonos un poco al caso de la chica que pues murió por un aborto clandestino, pues en primera es porque pues no es legal, ¿no? O sea, y luego es cómo vas a estar embarazada a tu corta edad, y pues se originan muchas muertes, o sea, no es el primer caso, también hay muchas muertes de chicas que abortaron. Exacto, el embarazo en adolescentes es un problema que va aumentando, ya que no hay una educación en México suficiente que les permita saber las consecuencias, llegando así el delito por el que muchos estados aún luchan, el cual es la despenalización del aborto, creando abortos clandestinos, como los casos antes mencionados. Por circunstancias como estas, es que es relevante tocar estos temas. Las acciones que han mostrado ser efectivas para reducir el embarazo adolescente apuntan a las políticas de salud sexual y reproductiva, a los programas educativos entre pares y en la escuela, a las actividades de empoderamiento y capacitación, a los programas de permanencia escolar, etc. Pero lo inicial debería ser tocar estos temas desde casa con nuestros menores para abrirlos a este mundo y que ellos conozcan los riesgos, las alternativas de prevención y demás. Ya hablando del aborto, realmente es un tema que hasta el momento, hasta la actualidad, lamentablemente, pues seguimos pues tomando como muchas personas de pelear por decidir o no decidir. O sea, se nos está limitando bastante en el tema de este es mi cuerpo, ¿por qué no puedo tratar sobre mí,
sobre mi propia integridad física. Han habido marchas, han habido postulantes que dicen que van a tratar el tema del aborto, que se legalice, que todo sea de manera gratuita, porque pues hasta cierto punto, a mi parecer, el aborto debe ser gratuito porque si no se procede a ser un privilegio. Un aborto ya tiene un costo bastante alto en clínicas privadas, en donde ya es legal. Entonces, el poner en riesgo la integridad en un lugar, como habíamos visto en los casos anteriores, en un lugar en un sitio clandestino, donde no se lleva el cuidado necesario, donde no existe un protocolo que seguir, el hecho de realmente no sabemos qué métodos se pueden ocupar en un aborto clandestino, qué tipo de orden higiénico están siguiendo, si hay sanidad, creo que así se dice. No existe, no sabemos realmente en qué condiciones estas personas están abortando, están teniendo los bebés. No sabemos. Lo que sí hemos sabido han sido de varias situaciones donde la persona gestante muere, al igual que el producto, en un aborto clandestino. Y esto sí ha sido muy común y no nos enfatizamos en un caso porque lamentablemente hay muy poca información, existen evidencias existen nombres, porque hasta cierto punto es eso, nada más sabemos nombres o sabemos estadísticas de abortos clandestinos, pero más allá de, una investigación a profundidad no existe. De hecho, fue bastante difícil encontrar noticias en donde ya se hubiera investigado más, se hubiera tenido más contexto sobre este tipo de prácticas, ¿no? El embarazo adolescente, como ya habíamos mencionado, tiene sus riesgos. Es algo que realmente afecta a nivel emocional, físico, económico, todos los factores. Al menor de edad, a la menor de edad, el cuerpo todavía no es maduro, la mentalidad todavía está en proceso. Como nos habían dicho, la mente termina de madurar, como terminamos de madurar a los 18, 21 años, por ahí. Y es eso, un niño cuidando a otro niño. El que también, en el caso de que se cuide o se deje a cargo de los abuelos, también va a afectar al menor o al bebé, en el crecimiento, su desarrollo. Incluso a nivel genético está comprobado que en un embarazo adolescente sí puede haber complicaciones que pueden perjudicar a la larga al menor, al niño, al bebé. Y ya, un tema bastante controversial, podría decir yo. De hecho, no podría decir yo, es un tema controversial. El aborto sí es un tema que incluso lo dejan a manos de personas menos indicadas, de hombres que velan nada más por su propia integridad. Está el tema de si las mujeres pueden abortar, porque los hombres no podemos abortar, metafóricamente. Cuando existen varias tasas de padres que abandonan a sus hijos, hay muchos pensamientos bastante retrógrados que tenemos todavía sobre el dejar decidir a las personas gestantes el tener o no control sobre su propio cuerpo, y más hablando de un menor de edad. El menor de edad, si no tiene una educación, no tiene una preparación desde el momento a nivel sexual, obviamente cuando tenga relaciones sexuales, lo más probable es que termine en una ETS o en un embarazo no deseado, y el hecho de obligarle a tener al bebé es más un castigo que algo religioso, algo que es una bendición, que es un regalo de Dios. No, es castigar a la persona de sus actos, algo que pudimos evitar como sociedad, implementando varias situaciones en donde se les eduque de manera correcta y sigan una orientación adecuada a su edad. Obviamente no se les va a pedir a las personas que se eduquen a niños muy chiquitos con temas bastante fuertes, pero sí hay muchas maneras en las que desde pequeños se pueden educar de manera buena, de manera sana,
tan solo menciona las partes de su cuerpo, porque incluso muchas veces estas personas que llegan a tener bebés o llegan a embarazarse a una edad temprana, todavía no son capaces siquiera de decir las partes de su cuerpo, o sea, sus genitales, decir pene, vagina, sin tener vergüenza. Igual hay que hablar de que no solamente es en cuestión de una educación escasa, sino también de violaciones que se llegan a vivir, en donde pues un menor al tener pues esta sensación de no saber lo que ocurre, no saber lo que pasa con su cuerpo, lo que están haciendo con su cuerpo, son más susceptibles a ser pues víctimas de violaciones, en donde pues lamentablemente acaban de un embarazo, muchas veces no se dan cuenta, ya están bastante tarde y la opción del aborto está completamente prohibida. Nos hemos dado cuenta, pues lamentablemente, muchos casos de este tipo de por medio de violaciones, donde pues sí, acaban teniendo el producto, acaban teniendo el bebé, o simplemente el cuerpo no resiste y acaban falleciendo pues ambas partes. Un tema bastante fuerte, doloroso también, si nos ponemos o empatizamos con quienes han tenido algún tipo de riesgo en un embarazo pues a temprana edad. Y como mencionamos antes, no solo es a temprana edad que existen riesgos, sino en cualquier momento de la vida, depende. Hay algún peligro, hay alguna probabilidad de que ocurra algo negativo. Entonces, la verdad, sí es un tema pues muy importante que existe, que tenemos ahí, que lo palpamos, que lo vemos día a día en las calles, donde vemos a niñas cargando a bebés que son sus hijos. Muy triste el cómo se les quita la infancia o esa adolescencia, esa pubertad a menores que pues no fueron conscientes en su momento, que no pudieron recibir esa educación que tal vez yo tenga o mis compañeras tengamos, porque incluso ahorita pues seguimos pues educándonos, cosas que pues no sabíamos realmente, por ejemplo los riesgos que podían haber, pues muchas veces no somos conscientes de eso. O sea, no somos conscientes también de muchas otras formas de métodos anticonceptivos, de que cuánto tiempo tenemos que ir a la prevención familiar, muchas cosas que pues, pasamos por alto porque decimos ¿para qué? O ni siquiera sabemos que existen, o ni siquiera nos interesan, pero son vitales para poder evitar un tipo de embarazo adolescente que terminaría fatal, con un riesgo con la muerte o del feto, o de la persona que lo va a tener, o cómo va a vivir este niño o esta niña cuando ya nazca y se desenvuelva en un ambiente pues completamente disfuncional, porque hasta cierto punto no solamente pensamos en quién vamos a tener bebé, sino simplemente también hay que pensar en la vida que se le puede dar al niño. Un tema pues sí, bastante fuerte. Igual el aborto, como todavía sigue siendo un tema de pelea de derechos, o un derecho que se nos niega, que puede evitar muchísimos peligros, se deja de lado por una cuestión pues meramente de creencias. La verdad, aquí ya todos estamos de acuerdo en el aborto, de que se haga de manera gratuito, que no se te vulnere en ningún momento, que sea legal. Tantas situaciones que han pasado por ir así a lugares ilegales, lugares clandestinos, como lo vimos, donde los procesos son completamente de dudosa procedencia. Un tema que a mi parecer es muy fuerte, muy triste, muy lamentable. No podemos pues simplemente no podemos explicarnos el cómo se han podido evitar tantas cosas negativas, pero no lo hacemos o siguen pasando por todavía esta idea de hay que quitar los temas de sexualidad. Es algo bastante importante y dejarlo de lado
simplemente hace que aumenten las tasas de embarazos no deseados y más que nada en adolescentes. Escuchen esto, la alta tasa de embarazo adolescente pone a México en primer lugar en ocurrencia de embarazos en mujeres de 15 a 19 años. En 2019 registraron una tasa promedio de 13.7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Y pues por último nuestra compañera pues nos enseñó las estadísticas de los embarazos adolescentes, que pues en su mayoría pues creo que son pues no deseados. Y pues como yo dije, también pues estoy ahí. Y pues la verdad es que sí, es muy importante hablar sobre una educación sexual. Hay que ser yo creo que más abiertos y no tener miedo y preguntar. Tampoco tener miedo a nuestros hijos de decirles, es que mira, existe este método te voy a llevar con un doctor o un especialista para que te enseñe a cómo iniciar tu vida sexual, para que así no existan pues embarazos pues no deseados. Los embarazos en la adolescencia tienen riesgos adicionales de salud, tanto para la madre como para el bebé. Con frecuencia, las adolescentes no reciben cuidados prenatales a tiempo, lo que puede provocar problemas posteriores. Tienen mayor riesgo de hipertensión arterial y sus complicaciones. Cerca de la mitad de todos los embarazos, que suman 121 millones cada año en todo el mundo, no son deseados. Esto debido a la falta de información, de acompañamiento, de medidas de cuidado y protección. Con eso, con nuestras humildes opiniones, concluimos este último podcast. La verdad fue un tema bastante interesante y más teniendo pues la opinión de una persona tan cercana a este tema como lo es nuestra compañera Jimena, que tuvo la confianza de poder pues podernos brindar su experiencia, vivencia, todo. Entonces también es un gran agradecimiento hacia ella. Sí, lamentablemente el embarazo adolescente en México tiene datos sorprendentes en el lado negativo. Es por eso que decidimos dejar este tema para el final, ya que es de gran impacto y es algo que vemos día a día, ya sea en la calle con niñas que están pidiendo dinero, con sus bebés cargando en la espalda o demás, y se nos hace bastante impactante y bastante fuerte la situación, no solamente a la que se enfrenta quien gesta, sino también el bebé, la vida que puede llegar a tener, o incluso en el peor de los casos, cuando alguno de los dos pierde la vida o los dos. Son muchísimos factores que ahorita nos estamos dando cuenta, investigando que no solamente hay riesgos en una etapa en la vida donde se recomienda ya tener algún bebé, sino también en la adolescencia. Son factores que no nos esperábamos encontrar, cosas que no conocíamos, que eran completamente ajenas a nosotras. Tal vez en el caso de Jimé pues ya era un poco más conocido, en caso de riesgos, de incluso el tratamiento después. Un tema bastante interesante, pues sí, muy fuerte, pero con necesidad de hablarlo, de platicarlo, de exponer la realidad en la que México se está enfrentando, algo que pues no tenemos muchas veces en cuenta. Lo normalizamos tanto, el ver a una madre siendo, una madre muy joven, o en casos en donde preguntamos a nuestros compañeros, compañeras, de cuántos años tiene tu mamá, y resulta que se llevan muy poco tiempo. Y es sorprendente porque se cortan etapas en donde pues la persona gestante pudo vivir, pero no lo concluyó por el hecho de tener una responsabilidad más, que en este caso pues es la crianza de un bebé. Entonces la verdad es un tema muy interesante. Nos gustó investigar de esto porque también en general en todos los capítulos nos llevamos siempre una sorpresa. En el de las parafilias era de no sabíamos que existían tantos tipos,
cosas que sí era de wow, o sea, no lo veíamos venir, no nos creíamos lo que estábamos leyendo, lo que estábamos viendo, las vivencias que estábamos pues ahí presenciando. Igual, pues detrás de los audios, detrás de cámaras, era o sea, sí, ya platicábamos y compartíamos experiencias, o en el momento en el que estábamos ordenándonos para poder hacer los capítulos, sí nos sorprendíamos y era como, oigan, pues vean esto, o sea, sí, el compartir la información también nos ayudó mucho como compañeras. Este trabajo en equipo sí tuvo muchos beneficios, no solamente fue el educarnos, sino también el apoyarnos. El trabajo coordinado, todo. Realmente cada uno de los capítulos creemos que tiene un gran peso, pero que muchas veces ignoramos, pasamos por alto. Tal vez nosotras seguimos combatiendo algunos tabús y en estos capítulos pues obviamente teníamos que hablarlo, tenemos que usar un lenguaje que no estamos acostumbradas, pero el hecho es de romper desde nosotras para poder educar a los demás. Son cosas que tenemos que empezar a quitar, o sea, ciclos que debemos borrar, eliminar. Estamos en una generación, estamos en una nueva sociedad, nos tenemos que ir actualizando y con ello el conocimiento es clave. Así que realmente fue una experiencia un poco estresante, obviamente, sí, pero la verdad bastante no sé cómo explicarlo. Me quedo corta y estoy segura que mis compañeras igual, porque aunque sí nos costaba nos costaba mucho el investigar, el buscar el tema, incluso en el título, al final sí nos quedábamos hablando de pues este tema. Era, oye, pues yo no sabía esto. Y pues sí, habían risas cuando estábamos grabando, muchas cosas que no ponemos aquí en los videos porque se nos iban a extender más, pero sí existió pues toda esa experiencia en donde hubo comunicación, hubieron risas, hubieron alegrías, hubieron incluso sustos, porque decíamos, o sea, ¿qué tal si, no sé, en la CTS nos llega a pasar? Y éramos un poco más conscientes, o sea, concientizamos más al respecto de temas que tal vez, no sé, yo creía saber y al final me faltaban cosas por entender. Tal vez yo aún tenía muchos tabús, tal vez alguna compañera también tenía tabús, pero decidimos, como mencionamos, cortar eso para poder darles una educación, una información bastante amplia, resumida, incluso en los casos nos sorprendíamos, era como toda una lluvia de ideas. Entonces la verdad fue una experiencia bastante innovadora. Nunca se nos había pasado en la cabeza llegar a hacer un podcast, mucho menos 6, pero la verdad sí nos ayudó mucho. Ahora sabemos cosas que antes no sabíamos, ahora tomamos en cuenta cosas que antes no tomábamos. Así que la verdad, pues sí, lo disfrutamos mucho. Obviamente sí, como menciono, nunca me cansaré de mencionarlo, fue bastante estresante, bastante cansado. Los tiempos, en el caso de Jimé, pues que tiene a su bebé, ponernos de acuerdo. Igual la edición, que mi teléfono se va a quemar, porque si me echo un mediodía para editar los videos, que nos tardamos en elegir la información correcta, en el caso, en resumirlo, en resumir el contexto. Todo buscábamos darlo de una manera pues bastante directa y no ir con rodeos. Pues sí, más que nada por eso, más que nada porque mi teléfono iba a explotar al editarlo. Igual, incluso en conseguir las imágenes era un trabajo, los videos igual es un trabajo bastante arduo, pero al final sí nos llevamos el conocimiento. Creo que también por el shock de leer ciertas cosas, son cosas que se nos van a quedar impregnadas y esperemos que en algún momento podamos decir o podamos orientar a alguna persona en este tipo de dudas que llegan a tener.
y así ayudar como a los demás con el conocimiento que ahorita ya adquirimos. Entonces pues eso fue todo, muchas gracias y ya, este fue nuestro último podcast. Qué bonito fue compartir un ratito nuestras vidas, verle sonreír me arreglaba un mal día, tuvimos mala suerte o tal vez